Se va a tardar un poquito en abrir. Ya. Pero es ahí. ¿Mi teléfono no se puede? No sé si se puede. Ya. Hola, buenas tardes a todas y todos. Soy Diana Ábalos, directora de la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico, la AMIVE. Les agradecemos mucho por estar acá con nosotros el día de hoy para este primer webinar de una serie que estamos organizando dentro de la asociación. Em, Antes de que podamos empezar, y a reserva de que, bueno, se van a seguir uniendo más personas, Em, quiero comentarles que estamos grabando esta sesión y pues le pediría a todos que tratemos de mantener nuestros micrófonos apagados. Habrá un espacio para preguntas más adelante en la sesión, pero bueno, para que no se nos cuele por ahí el ruido de fondo ni nada, tratemos de mantener todos los micrófonos apagados. Em, y pues bueno, seguro van a seguirse uniendo más personas, pero pues creo que por respeto a varios que ya están por acá muy puntuales, podemos creo que empezar. Como les decía, bueno, yo soy Diana Ábalos, soy directora de la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico, la AMIVE. La AMIVE es una asociación que busca unir y tener en un espacio integrado y articulado a actores relevantes del sector de movilidad eléctrica, de tal manera que pues construyamos de manera eh, ordenada un ecosistema mucho más integrado y mucho más sano en México para este sector de movilidad eléctrica, entendiendo que pues obviamente tenemos características muy particulares en el país, necesidades también muy específicas y además pues bueno, un desarrollo del sector que creo que está siendo cada vez más acelerado con cada vez más integrantes y actores importantes. Dentro de la asociación tenemos alrededor de 32 empresas que provienen de pues todos los subsectores que puedan imaginarse dentro de este ecosistema tan variado, desde OEMs que se dedican como tal a la producción de vehículos eléctricos, hasta aquellos que se dedican a componentes específicos electrónicos, eléctricos, pero también empresas que están en el ramo de la infraestructura de recarga, que venden y producen cargadores, empresas de consultores que se dedican a estructurar proyectos de tanto de transporte, pero también de infraestructura de recarga. Tenemos incluso despachos de abogados especializados en temas energéticos y sobre todo, pues bueno, creo que un pool de expertos que hemos consolidado como pues una asociación que genera un espacio muy rico de diálogo y de construcción pues de conocimiento para este sector, ¿no?
Ahí, pues bueno, una invitación a aquellos que estén interesados en unirse a la AMIBE. Después me pueden dejar, si quieren, su correo y les puedo enviar toda la información acerca de la asociación. Mantenemos un diálogo muy activo y productivo con tanto gobierno federal como gobiernos subnacionales y pues en general una dinámica muy constructiva con otras asociaciones y subsectores. Em, Sin más, quiero, bueno, decirles rápidamente acerca de el webinar del día de hoy, que les decía que es el primero de una serie de webinars que queremos organizar en la asociación, que buscando justamente eh, ampliar e intercambiar el conocimiento que tenemos en cuanto a diversas temáticas de movilidad eléctrica. Empezamos con este tema de diseño y desarrollo de baterías de alto voltaje porque sabemos que es un tema del que se habla mucho, pero de pronto necesitamos tener claridad sobre elementos específicos para poder tener un diálogo desde un lugar informado, ¿no? Y justamente por ahí veo varias caras conocidas entre los que integran este webinar el día de hoy. Entonces estoy segura que podemos generar también ahí un diálogo muy interesante. Agradecemos al ingeniero José Guillermo Ramírez Mendoza, que va a ser quien nos facilite pues este webinar el día de hoy. Él es ingeniero mecánico electricista, tiene experiencia nacional e internacional en el desarrollo de baterías de alto voltaje y sistemas de electrificación para vehículos eléctricos y maquinaria pesada. Ha trabajado en... Les pido por ahí que apaguemos los micrófonos para que no se nos cuele el sonido, por favor. Muchas gracias. Y les decía que, bueno, José Guillermo ha trabajado en sistemas de electrificación para vehículos eléctricos y maquinaria pesada, con empresas líderes como Lucid Motors, Rogers Corporation y actualmente en CNH Industrial en Michigan. Es especialista en llevar tecnologías de electromovilidad del diseño a la producción a escala. En un momento tendremos su presentación y ahora quiero dejarlos con el presidente de la AMIBE, Germán Carmona, que también es pues un expertazo en el tema de movilidad eléctrica y baterías, para que nos platique también un poco por qué es importante hablar sobre este tema. Adelante, Germán. Gracias, Diana. Bienvenidos todos a este webinar. Es importantísimo empezar a dar, a conocer, a compartir las experiencias, el conocimiento en temas de electromovilidad. Un poco hablando de las baterías. ¿Por qué empezar con un webinar de baterías? Para mí es el componente más importante de los vehículos eléctricos, es el componente que más evolución tecnológica ha tenido y que permite que hoy por hoy la electromovilidad sea una realidad a la altura de las prestaciones que claramente se pueden comparar ya con las otras tecnologías de automóviles que se tienen. Hace 30 años que yo empecé en estos temas de electromovilidad, lo más que esperábamos tener en los primeros desarrollos que me tocó hacer eran 60, 70 kilómetros de autonomía con bancos de baterías que eran pesadísimas, ocupaban mucho espacio. Entonces, la evolución tecnológica de las baterías es sin duda lo que para mí ha hecho el cambio real en la electromovilidad. En aquella época, trabajábamos bancos de baterías de 72 volts, de 96 volts, de 120 volts, donde, bueno, ya empezábamos a sentir toques, ya había que empezar a tener cuidado, pero de ahí empezó a brincar y a evolucionar a 350 volts. Hoy trabajamos con 600 volts, 800 volts o más de 1000 volts en autobuses, en camiones, lo cual lo comento porque particularmente el título de este webinar en el que se hace hincapié en baterías de alto voltaje es un tema fundamental. La seguridad en cualquier sistema de ingeniería es fundamental. El trabajar con baterías hoy
nos lleva a tener capacitación en el manejo de sistemas electrónicos y eléctricos de alto voltaje en los que un accidente llega a ser mortal. Entonces, esa es la importancia por la que este webinar en particular, con el que empezamos esta serie de webinars en la MIBE, como lo ha comentado Diana, es de suma importancia. Quiero agradecer al ingeniero José Guillermo Ramírez Mendoza que nos comparta su experiencia, su conocimiento, ya lo comentó Diana, de toda la experiencia que tiene en las empresas que ha estado y bueno, pues no quito más tiempo porque realmente quien nos va a compartir todo este conocimiento, pues es el ingeniero Ramírez. Bienvenidos a todos, espero sea muy fructuoso la cantidad de información que nos van a mostrar hoy y bueno, al final seguramente, como dijo Diana, habrá un momento de preguntas, de respuestas y empezar a tener esta convivencia, esta colaboración, este intercambio de conocimientos entre todos los que estamos empujando desde hace mucho, desde hace poco, desde hoy, el tema de electromovilidad. Bienvenidos todos. Perfecto, muchas gracias, Germán, muchas gracias, Diana. Gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Voy a presentar mi pantalla. Entonces, dejen compartir. Share. Dicen si la pueden ver. ¿Sí la pueden ver? Ya se ve. Ah, perfecto. Y ya. Muy bien. Entonces, bueno, como platicaba, agradezco por la presentación, agradecemos toda la información. Y pues bueno, para mí antes que nada es un gustazo poder estar con ustedes el día de hoy. Eh, Muchos o algunos que están en la sala el día de hoy me conocen personalmente. Otros me han escuchado, me han leído. Y pues para mí es un placer el día de hoy tal vez igual también compartir esta información a ellos y a ustedes, ¿no? Y como sabrán, pues uno, yo soy una persona que siempre me ha gustado mucho el tema de poder compartir pues mi conocimiento, poder compartir temas relevantes y pues este es uno de ellos. El día de hoy vamos a hablar relacionado a, como comentaba Germán, a un tema muy importante, que ha sido importante desde muchos años y conforme ha pasado los años, pues ha agarrado más relevancia, que es el tema relacionado a vehículos eléctricos, que es la razón principal de la asociación de la que formo parte. Y pues uno, como comentaba Germán, uno de los elementos más importantes es el tema de la batería, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a ver, y esto es ahora es un webinar introductorio al desarrollo y diseño de baterías de alto voltaje. Ya después podemos platicar después si se hace un segundo webinar para hablar algo más a profundidad. Bueno, me gustaría empezar con una frase que me gusta de Alan Kay, que ganó el premio Turing 2003, que es como el premio Nobel de computación, no relacionado a vehículos eléctricos, pero está interesante. La mejor forma de predecir el futuro es inventarlo. Yo creo que eso es algo que está en nuestras mentes. A veces nos ponemos a pensar qué va a suceder en el futuro, ¿no? En temas de tecnología y más a uno que estamos relacionados al tema del desarrollo de tecnología. Pues básicamente Dios me ha dado la oportunidad pues de estar directamente ahí, ¿no? Desarrollándolo en primera fila y pues creo que la única manera de saber qué va a suceder en el futuro es lo que estoy haciendo el día de hoy. Bueno, entonces voy a hablar brevemente qué es un vehículo eléctrico y después voy a ir un poquito a profundidad al tema de cada componente y cómo funciona, ¿no? Para empezar, digo, y este es algo muy brevemente a aquellos que no estén familiarizados con el tema de las baterías y los vehículos eléctricos. Pero bueno, ¿qué es un vehículo eléctrico? Buscando la definición en Internet, un vehículo eléctrico es un vehículo donde la propulsión es eléctrica. Básicamente, esa es la diferencia a un vehículo a combustión, donde la propulsión es a combustión. En este caso tenemos Hello, ¿cómo estás? tenemos la propulsión hacia Germán, que también está eléctrica, conquistando donde áreas. tenemos las ¿Cómo baterías de estás? alto voltaje, motores eléctricos, transmisión y sistema de carga. Aquí pueden ver, y esta imagen es muy interesante porque en ocasiones uno se pone a pensar y uno cree que es súper complejo. En realidad sí hay cierta complejidad
Pero si nos vamos específicamente a lo complejo que es un motor a combustión y a sus sistemas de alto voltaje, y bueno, uno que tal vez está inmerso en este tema, nos podemos dar cuenta que no es tan complejo tal cual, ¿no? Si nos cuenta esto que tú ves aquí, es básicamente lo que tú vas a ver en un auto eléctrico, donde las baterías normalmente están en el piso. Hablando de un vehículo eléctrico, si es un vehículo maquinaria pesada, se encontraría en el frente, en lugar, en donde está antes el motor, está las baterías, y igual si es un vehículo de maquinaria pesada, y lo mismo, ¿no? Donde se encontraba antes el motor, se encuentran los bancos de baterías. Pero aquí vemos en general una imagen de cómo es. Tenemos un sistema de carga, y que es donde tú enchufas tu vehículo, y de ahí el sistema de carga, que es corriente alterna, y ahorita vamos a ver un pequeño esquema, se convierte a corriente directa, se almacena la energía y listo, ¿no? Y después ya cuando tú quieres usar la energía va de las baterías hacia un motor eléctrico, y el motor eléctrico puede ser que tenga un inversor, o puede ser que sea separado, y listo, ya tienes tu powertrain eléctrico, ¿no? Pues en general, a grandes rasgos, cómo es una foto, y cómo es un vehículo eléctrico. Y aquí un esquema sencillo, les platico. Tenemos aquí la toma de corriente alterna. Tenemos un rectificador, que el rectificador lo que hace es que la corriente alterna la cambia a corriente directa, y después la batería almacena la energía como corriente directa, ya que está almacenada. Ya una vez que tú lo quieras usar, está el inversor, que de la corriente directa la cambia a corriente alterna, y de ahí usamos así los motores, ¿no? Hay motores de corriente directa, pero no son tan eficientes como los de corriente alterna. Y además que son más grandes. Los motores de corriente alterna son más pequeños y tienen un mayor uso, un uso más eficiente del tema del manejo de la energía. Entonces, esto es a grandes rasgos cómo funcionaría desde un punto de vista de un esquemático. Y bueno, como comentaba Germán, efectivamente el componente que ha tenido más desarrollo a lo largo de los años ha sido la batería. Muchos de los otros componentes se les llaman commodities, es como se les llega a llamar lo que son los motores eléctricos, los inversores, algunos cargadores de cierta tecnología. Son commodities porque los que están familiarizados con ese tema, son componentes que ya no hay mucho desarrollo. Ya en realidad, igual hay otro término que se llama black box. Ya en realidad tú compras el componente ya hecho y no te pones a investigar un poquito más alrededor, porque ya es un producto totalmente maduro, los cuales tú los adquieres, los instalas y listo, ¿no? Pero donde sí hay mucho desarrollo es en el tema de las baterías. Como comentaba Germán, en realidad, y es algo interesante, las baterías no es que se hayan inventado hace 10, 20, 30, 40 años. En realidad tienen mucho más tiempo, ¿no? El concepto de la batería, que es la transmisión de electrones de un ánodo a un cátodo, tiene muchos años. De hecho, por ahí algunos entusiastas, si han investigado, las primeras baterías tienen 1000 años, 2000 años, ¿no? Donde se encontraron la combinación de componentes, o de combinación de metales, que transfieren esos electrones, para crear una corriente. En realidad ya tiene muchos años. De hecho, inclusive algunos de los primeros vehículos eléctricos están desde Henry Ford. La gran diferencia, y como Germán lo comenta, ha sido el tema del safety, de la seguridad, ¿no? Antes eran sistemas totalmente en vivo y no había sistemas que controlaran la temperatura, ni el voltaje, ni cuándo prendía o apagaba una batería. Bueno, entonces, a grandes rasgos, estos son los sistemas generales de una batería, y ahorita vamos a ver un caso de estudio para poder entenderlos un poquito más. Eh, este es un ejemplo de una batería de un vehículo. Y bueno, las baterías tienen diferentes formas, tamaños y sabores. Bueno, sabores no, pero me refiero al contenido de las baterías. Pero esto es una batería, es un ejemplo de un vehículo de pasajeros. Y bueno, en las baterías tenemos diferentes sistemas. Tenemos el módulo de baterías, que es el que vemos acá en sus cuadrados. Y para que se den una idea, yo ahorita en la siguiente slide lo voy a tocar. Y
El alma principal de una batería de alto voltaje son las celdas, que después las celdas se agrupan para hacer módulos y después esos módulos se empaquetan para hacer un paquete de baterías, ¿no? Entonces vienes de la celda, el módulo y el battery pack o el paquete de baterías. Ese es desde una estructura que le llaman módulo battery pack, ¿no? Que es cuando tú diseñas una batería como la que ustedes ven aquí, que viene del módulo hacia el paquete de baterías. Hay otros conceptos como que le llaman cell to pack, que viene desde celda hacia el paquete, donde no tienen el módulo. Cada configuración tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero el día de hoy vamos a ver el que es el más tradicional de alguna manera, que es de celda a módulo y después de módulo a paquete de baterías, ¿no? Entonces, el alma, lo que conlleva principalmente, o el contenido principal del paquete de baterías como ensamble es el módulo de baterías, que es el que ustedes ven aquí. Después tenemos diferentes sistemas, como el sistema de alto voltaje, que es el que hace que se conecten todos esos módulos. Y ahorita en el caso práctico que vamos a analizar, van a entender un poquito cuando me refiero a la conexión entre esos módulos. También tenemos el sistema de bajo voltaje. Estos sistemas de bajo voltaje son los que van a estar conectados directamente a los módulos y estos sistemas de bajo voltaje nos van a ayudar a sensar. Los paquetes, sensar qué, sensar lo que es el voltaje y temperatura. También tenemos el módulo de control de la batería, el BMS, llamado BMS. Ese módulo de control de batería que vemos aquí es el que está todo el tiempo sensando la salud, el estado de la batería y toma decisiones. Toma decisiones como abrir contactores, que es un contactor. Un contactor es la compuerta que abre la energía hacia el vehículo. Entonces, el BMS o el módulo de batería, siempre está sensando, está diciendo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué temperatura tienes? ¿Qué voltaje tienes? Ellos tienen parámetros, ciertos algoritmos manejados por software y ahí determina si abre, cierra contactors, si se protege o no se protege, si lanza el sistema térmico, etcétera, ¿no? Para poder enfriar la batería, por ejemplo, o poder calentarla. Tenemos el sistema de refrigeración también. Este sistema de refrigeración puede funcionar de dos maneras. Puede funcionar como disipador de energía cuando el módulo de baterías llega a cierta temperatura. Los módulos, el- entra un sistema o refrigerante a esos cold plates que les llaman para poder enfriar la batería, ¿no? Las baterías tienen un rango limitado de voltaje. Igual, hay diferentes tipos de químicas, pero una de las más comunes es la LFP, por ejemplo, o la NMC, donde pues puede estar manejando entre -30, -20 grados centígrados a 40 grados centígrados. Cuando la batería o los módulos de batería básicamente sobrepasan estos valores, en este caso no sé, que se aproxima a 50 grados centígrados, lo que sucede es que el sistema de refrigeración actúa y aquí vamos a empezar a ver que empieza a fluir el refrigerante para extraer ese calor de las baterías. Viceversa, cuando las baterías están muy frías, en ocasiones las baterías llegan a estar tan a bajas temperaturas que simplemente el tema químico o el proceso químico que hace el traslado de electrones del ánodo a cátodo no se da. Entonces lo que tienes que hacer es calentar la batería, ¿no? Entonces, ese sistema de refrigeración sirve para eso, ¿no? Para enfriar y calentarlo, ¿no? También hay otras baterías que tienen separado este sistema, tal vez que puedan tener algún dispositivo que caliente la batería sin que sea básicamente a través de un líquido caliente, puede ser a través de alguna resistencia que se coloque igual cerca de las baterías, abajo a un lado o a un lado de los cold plates. Ujú. Y por último tenemos los componentes estructurales, que son los famosos enclosures, que pues son componentes que nos van a ayudar a empaquetar la batería. Y igual lo vamos a ver más adelante, hay diferentes tecnologías, diferentes tipos de procesos de manufactura que nos van a ayudar a poder mantener rígido la estructura de nuestra batería, ¿no? Y bueno, vamos a avanzar un poquito más a profundidad el tipo de celda. Como les platicaba, las baterías
en general o desde un punto de vista, desde un punto de vista de arriba, ¿no? De big picture, como le dicen, tenemos la celda, tenemos el módulo y después el paquete de baterías. Y estas son las celdas. De hecho, si te das cuenta, esta, por ejemplo, la cilíndrica es muy parecida a la AA, AAA. Y es realidad. En realidad sí es, ¿no? Hay tipo de módulos que tienen celdas prismáticas, cilíndricas y pouch. Esta cilíndrica podría ser básicamente parecida a una celda AA, AAA, a una batería que tú tienes, ¿no? Tenemos prismática y pouch. Este factor de forma va a determinar mucho el volumen, el espacio que va a ocupar la batería, va a determinar también la capacidad, va a determinar la forma en la cual tú la ensamblas, va a determinar también cómo controlas su temperatura y su voltaje, ¿no? Entonces, cada una tiene sus pros y sus contras. El día de hoy en el ejercicio que vamos a hacer me voy a enfocar a la prismática, que es una de las más comunes que también está en el mercado y que es más fácil conceptualizar. Y bueno, la composición de las baterías, esto es importante también. En el mercado existen muchos tipos de tecnologías y muchos tipos de químicas, así les llamamos, ¿no? Aquí coloco simplemente unas de las tres más importantes actualmente. No significa que sean las mejores, etcétera, ¿no? Porque hay nuevas tecnologías, hay unas que están usando de sodio, etcétera, ¿no? Pero en general estas son las que están actualmente en el mercado, que es la LFP, NMC, NCA, siendo la LFP litio ferro fosfato, NMC níquel manganeso cobalto, NCA níquel cobalto aluminio, ¿no? Todas estas baterías son baterías de litio. Por ejemplo, aunque el LFP no dice litio en su nombre, usa el litio como medio para poder transportar esos electrones, como les platicaba, que se mueven del cátodo al ánodo, ¿no? Y tal vez, fíjate, me faltó agregar esa parte básica del principio, pero se las puedo explicar a grosso modo, ¿no? ¿Cómo funciona esta transmisión de electrones de un cátodo a un ánodo? ¿Y qué es un cátodo a un ánodo? Un cátodo y un ánodo son dos metales o dos componentes que lo que hacen es que uno de ellos lo que quiere es soltar electrones. Digo, si recuerdan un poquito sus clases de química, hay elementos que siempre quieren estar soltando electrones y otros elementos que siempre quieren estar absorbiendo electrones. Entonces tenemos un componente que suelta electrones y otro componente que los absorbe, y el medio para hacerlo es el litio, ion litio. Lo que hace el ion litio es que cuando estás en punto de descarga, lo que hace el ion litio es que el ion litio agarra un electrón de tu componente que quiere soltar el electrón y lo mueve hacia el otro componente que quiere absorberlo. Entonces, en ese proceso de movimiento de electrones se genera una corriente, ajá, y se genera un voltaje, se genera un diferencial de voltaje y eso hace que tengas eh, la, que una batería pues pueda dar energía, ¿no? En esta transformación de electrones, de movimientos de electrones de un elemento que quiere soltar a un elemento que quiere absorber. Eso es básicamente cómo funciona. Cuando estás cargando es al revés. Cuando cargas la batería, entra el voltaje de la corriente a un lado de la batería y mueve los electrones hacia el otro lado, ¿no? Entonces, básicamente cómo funciona. Ahora, estas químicas que tú ves acá son los componentes que se utilizan en esa transformación. Cada uno tiene sus peculiaridades, cada uno tiene sus límites eléctricos. Eh, Ay, creo que alguien me tomó. Perdón. No ven mi pantalla, ¿verdad? Dame un segundo. Send request. En este momento no, ya no la vemos. Es que alguien como que tomó la. Ok, ahí está. Ok, perfecto. Cada uno tiene sus temas, ¿no? Y nos podemos platicar 2, 3 horas hablando simplemente del tipo de químicas, ¿no? Digo, esa no es la intención del día de hoy. La intención es una introducción y que podamos avanzar un poquito más en el tema. Pero bueno, esas son las químicas que existen. Igual, hay unas que son más seguras que otras.
etcétera. No me voy a enfocar mucho en ese tema. Igual en el área de preguntas y respuestas pudiéramos después responder algunas preguntas si existe curiosidad, pero bueno, estas son las químicas que existen. Bueno, entonces vamos ahorita a ver un caso de estudio, que eso es parte igual bueno, cómo empiezo a diseñar una batería y qué tengo que tomar en consideración para este diseño de las baterías. Entonces, perdón, déjenme ver si puedo mover este. Aquí está perfecto. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de una batería? ¿O cuáles son los parámetros que se tienen que definir? Y estos son algunos, ¿no? Hay muchos parámetros que tenemos que tomar en consideración cuando estamos desarrollando o seleccionando una batería. Si, por ejemplo, somos nosotros, estamos desarrollando algún vehículo. En el AMIBE, por ejemplo, tenemos socios, como comentó Diana, que se dedican al desarrollo de vehículos, que están haciendo integraciones, igual, o que simplemente están buscando baterías para sus proyectos, ¿no? Entonces, algunos, algunos parámetros que se consideran son, por ejemplo, el voltaje. Y aquí, como lo comento, el voltaje es definido por el tamaño de los componentes de alto voltaje, motores eléctricos, cargadores a bordo, sistemas de refrigeración, así como un balance entre la demanda de energía y tamaño de la batería. Para poder llegar a definir el voltaje, lo que se tiene que hacer, lo que se tendría que hacer, igual hay diferentes formas de hacerlo, pero una de ellas es entender en qué o cómo va a funcionar mi vehículo, ¿no? Como comentó Diana, yo actualmente trabajo en el sector de maquinaria pesada y vehículos de agricultura. Yo donde trabajo hacemos tractores eléctricos, las marcas son New Holland, Case, trabajo ahí y nosotros, y así como otras marcas lo que hacen para determinar voltaje, energía y tamaño y peso. Básicamente el voltaje y la energía es entender cuál es la misión del vehículo, así se le llama en inglés Mission Profile. ¿Cuál es la misión del vehículo? O sea, ¿qué quiero que haga mi vehículo? Por ejemplo, en el tema de vehículos eléctricos, de pasajeros, también trabajé antes en uno de ellos, es cuál es mi rango, ¿no? ¿Cuál es mi rango de que quiero que mis usuarios puedan usar mi vehículo? Y el rango va relacionado con el peso y el tamaño del vehículo, ¿no? Una vez que tú determinas la misión, para que determinas, bueno, en qué van a usar mi vehículo, la velocidad y todo eso, tienes en consideración cuánta energía se va a utilizar, ¿no? Y es aquí donde veo mi segundo punto. Energía es definido por el ciclo de trabajo definido por el vehículo, es el consumo total de energía requerido para cumplir cierta tarea, rango de autonomía de un vehículo, horas de trabajo de un vehículo, de construcción, etcétera. Una vez que tú determinas, y hay diferentes maneras de determinar cuánta energía se necesita, ¿no? No me voy a enfocar a ese tema, pero se hace esos cálculos de cuánta es la energía necesaria para mover un vehículo de 2 toneladas durante 100 kilómetros. Se hacen cálculos matemáticos y se determina que son 30 kilowatts, por ejemplo, 30 kilowatts hora, la energía que tú necesitas para mover una tonelada durante 2 horas. Esa es la energía que necesitas. En el tema de vehículos pesados, maquinaria pesada, vehículos de agricultura, lo que se hace es lo mismo, se simulan y se hacen en práctica aquellas tareas para mover tierra, excavar, cualquier tipo de operación que te imagines, que hacen los tractores, por ejemplo, se hace un cálculo de energía. Y esa energía es la que se tiene como uno de los parámetros principales. Y el voltaje, regresando al voltaje, va relacionado a esa energía y al tamaño de los motores. ¿Ok? Y ahorita vamos a platicar un poquito más cuando vaya específicamente el caso de estudio. Porque en ocasiones sí hay preguntas donde, oye, tengo un vehículo que, no sé, no sé, estoy desarrollando un vehículo en mi empresa, que estoy haciendo una integración por el tema de energía y de voltaje, quiero usar 80 voltios. Es el sistema que he encontrado como 80 voltios el ideal. Pero sabes que 80 voltios es alto voltaje, no me siento tan cómodo manejando alto voltaje en mi vehículo, quiero hacer a bajo voltaje, no sea 48 voltios. ¿Se puede? Sí se puede. Lo que tienes que cambiar ahí es la infraestructura, tal vez vas a manejar mayor corriente, ¿no? Pero no me voy a ir al detalle ahí. Que el chiste es que
Esos 500 voltios me van a ayudar a determinar el tamaño del motor y otro tipo de componentes dentro de mi vehículo. Tamaño y peso. Entonces ya tengo voltaje y energía. El tamaño y el peso. El tamaño de la batería está definido por el tamaño disponible para empaquetar la batería, así como la densidad volumétrica y gravimétrica según sea la tecnología de celdas usadas. Aquí básicamente es, bueno, ¿cuál es el espacio que tengo para mi batería? Aquí, por ejemplo, este es el caso que vamos a ver. Es un ejemplo que mide 0.7 metros por un metro, 0.7 por ancho, un metro de largo, profundidad y 0.25 de altura, ¿no? Estamos hablando de 175 litros más o menos. Otro tema súper importante son las regulaciones y pruebas. Estas regulaciones son sujetas a los conceptos definidos por el vehículo o la aplicación, dependiendo del uso de la batería. Estas tendrán que estar sujetas a estrictos estándares de regulación y pruebas. Aquí son unos ejemplos. Porque no solo es el hecho de, oye, ¿sabes qué? Ok, ya tengo voltaje, tengo mi energía, tengo los componentes, ya seleccioné mi módulo de baterías, ya tengo toda la infraestructura, ya definí mis componentes de alto voltaje, de bajo voltaje, ¿qué siguen, no? Y esta es una parte bien importante y me gustaría agregarlo como conocimiento general para todo el público, que hay que tomar en cuenta y mucho cuando hablamos de integración de baterías a nuestros vehículos y más en México. ¿A qué me refiero? Aquí hay un ejemplo, seguridad funcional ISO 26262 o la de vibración de la UN 38.3 o IEC 62660-2 o ciberseguridad SAE 21434 o el transporte de baterías que es el UN mismo 38.3. Este tema es un tema y también podríamos hablar durante 1 o 2 horas debatiendo el tema de regulaciones y pruebas, pero algo sí es bien importante que lo quiero compartir es que existen en el mercado actualmente muchos jugadores en el mercado que están haciendo baterías, muchos en China, muchos en Europa y en Estados Unidos, que no están siendo reguladas por estas regulaciones, ¿no? Valga la redundancia, no están siendo certificadas y mucho es por lo que está pidiendo cada país, ¿no? Yo vivo aquí en Estados Unidos, en Michigan. Aquí en Michigan es bien difícil, en Michigan, Estados Unidos, perdón, es muy complicado que entre un vehículo chino o una batería china sin todas las regulaciones que se piden. Y estas regulaciones al final son pruebas, ¿no? ¿Qué es una regulación? Una regulación es una manera en la cual el gobierno determina que tu vehículo o que tu batería no va a inflamarse, o sea, no va a entrar en un tema de ignición, para un tema de ignición, un tema de evento térmico. Estas pruebas o esta regulación te va a determinar que una batería bajo cierta vibración no se va a destruir, ¿verdad? O que está protegida ante ataques de externos en temas de ciberseguridad, ¿no? Y eso es lo que siento, digo, si tenemos dentro del quórum a alguna personalidad del gobierno, esto es lo que sí hace falta en México, esa protección interna, ¿no? Digo, esta protección hacia ciberseguridad, esta protección hacia la seguridad funcional, la ISO 26262, ese tipo de estándares internacionales, y entiendo que está en proceso la traducción hacia las normas mexicanas, pero sí es algo súper importante que empecemos a mirar hacia ese lado, a ver, bueno, qué es lo que yo necesito como país para asegurarme que un vehículo que esté en el camino no va a tener un evento térmico. Evento térmico que de repente suelten toda la energía, una batería que, por ejemplo, soltaría, no sé, toda su energía en 3 4 5 10 horas de camino, que la suelte en 2 3 segundos, es cuando se generan esas flamas que vemos de las baterías, ¿no? Entonces, bueno, regresando un poquito al tema, estas regulaciones van a ser determinadas en base al país donde esté, en base también a la utilización. Las pruebas que se hacen para vehículos de maquinaria pesada son diferentes a los que se usan para los vehículos de pasajeros, pero bueno, todas fungen en relación a pruebas que certifican que tu batería
es segura para ser usada, ¿no? Y ser instalada en tu vehículo. Entonces ahí nada más regresando un poquito a ese tema, hay que poner mucha atención cuáles son las regulaciones. Si tú estás buscando una batería en el mercado asiático, por ejemplo, que ahorita tiene precios muy atractivos, haz esas preguntas importantes, cuáles son las regulaciones que tienes en tus baterías, cuáles son las regulaciones internacionales que tienes, y si existen homologaciones para normas mexicanas o normas americanas al menos, y ahí te vas a dar un poco de cuenta qué tantas pruebas ha tenido esta batería. Bueno, avanzando un poquito, vamos a avanzar ahora a este ejemplo práctico. Entonces, imaginemos ya, yo tengo, entonces alguien me habló por teléfono, me dijo, ¿sabes qué? O bueno, o soy en una empresa donde estoy desarrollando una batería o comprándola, ¿no? Entonces, yo ya sé que es una batería de 500 voltios, ya sé que la energía es de 45 kilowatts hora. Entonces ahora sí empieza la definición, bueno, qué tipo de batería es la que voy a necesitar o cómo voy a empezar a definir estos parámetros para la batería. Entonces primero me voy al tipo de celda, ¿no? En este caso estoy seleccionando una celda LFP prismática. Estas celdas, como les platicaba, estos rectángulos, hay diferentes tamaños, ¿verdad? Y con diferentes parámetros, pero una de las más estándares son aquellas que tiene cada uno, uno de los parámetros que más estándar tiene son estos que ven ahí, que son 3.2 voltios y tienen, en cuanto a la energía, 150 amps a hora, ¿no? Va a haber algunas celdas que dan un poquito más, 3.8, otras que tienen menos, 2.8. Ahora sí que aquí va a depender de la tecnología que se encuentre en el mercado, ¿verdad? Y los precios y los costos. Ahorita vamos a ver más adelante. Pero ahorita agarré un valores promedio, 3.2 voltios y con 150 amperes hora. Ahora, esto de 150 amperes hora es relacionado a la capacidad energética. Y tú lo puedes ver también en tus celulares. Si han escuchado de tal empresa colocó en su celular 3000 miliamperes, ¿no? O 2000 miliamperes. Eso se refiere a la capacidad de la batería y eso es lo que vemos aquí. Entonces, bueno, ¿cómo empiezo? Ok, entonces, ¿qué hago? Primero lo que tengo que hacer es calcular cuántas celdas necesito para cubrir mi requerimiento de voltaje y mi requerimiento de energía. Entonces, yo lo que hago es 500 voltios lo divido entre 3.2. Ujú. Entonces, 500 voltios entre 3.2 y me da a 156.25 celdas. Entonces, si yo coloco 156.25 celdas, y las conecto en serie, o sea, si conecto una con otra, con otra, con otra, voy a obtener esos 500 voltios. Ujú. Pero bueno, ¿cuánta energía me va a dar esta celda con esas 156 celdas? Entonces yo lo que hago es multiplico 156 celdas por 150 amperes hora, me da un total de 23.4 kilowatts hora. Si te das cuenta, esta energía que tengo en esta configuración es la mitad de los 45 kilowatts hora que requiero. Y voy a empezar a hablar ya un poquito de temas de cómo puedes catalogar las baterías. Esta es una batería 156S1P. ¿Esto qué significa? Que son 156 celdas en serie y con una en paralelo, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa eso de serie y paralelo? Cuando tú colocas celdas en serie, o sea, conectadas una por otra con otra, el voltaje se suma, ¿verdad? Cuando yo hablo en paralelo, cuando tú colocas la conexión en paralelo, digo, si se recuerdan un poquito a aquellos que han estudiado ingeniería, serie y paralelo, cuando tú conectas en paralelo, lo que se suma es la energía y no el voltaje se mantiene. Entonces, lo que yo hago es que si yo ahora divido 45 kilowatts hora entre esos 23.4 kilowatts hora que me da esta en serie, me da un factor de 1.92. ¿Eso qué significa? Que si coloco este banco de baterías, que son 156, esas mismas las coloco en paralelo, según la conexión en paralelo, al último voy a poder obtener los 45 kilowatts hora. Entonces la configuración del paquete de baterías van a ser 156S2P. Esa sería la configuración de la batería.
tomando en referencia esta LFP prismática que tiene estos parámetros. Ujú. Bueno, sí es algo complejo. Después podemos platicar el tema de serie y paralelo, pero básicamente es 156 en serie, colocarlos dos veces, los conectas en paralelo y esa conexión va a ayudarnos a llegar al tema de la energía necesaria. Bueno, entonces yo ya sé qué tipo de configuración es la que necesito. Ahora, igual, un punto bien importante, güey, entonces, ¿cuál es el costo de esto que estoy buscando, ¿no? En el mercado actualmente, en el mercado internacional, tenemos este costo, que es un costo que está en masa, producción en masa, cuando tú compras, no sé, 100, 200, 300 mil unidades, 1 millón de unidades, en promedio estamos hablando de $100 por kilowatt hora, ¿ok? Y para este caso específico, ¿cuánto me costaría una batería de este tamaño? Serían $100 por 45 kilowatts hora. Estamos hablando de $4,500 que costaría esta batería a producción en masa. Haciendo una transformación ahorita a lo que está el peso por el dólar, serían 17.5 pesos por dólar. Estamos hablando de 78,750 pesos que costaría una batería. Ujú. Si es a nivel prototipo, es más cara. ¿Por qué? Porque ya no estás hablando de los volúmenes, ¿no? El valor de $100 por kilowatt hora te lo podría dar una empresa que le vas a comprar 100, 50 mil, no sé, 100 mil unidades al año, por ejemplo, ¿no? Pero si tú vas a comprar, por ejemplo, vas a hacer un prototipo o tu volumen es de 100 unidades al año, por ejemplo, de módulos de batería, este valor se duplica o se triplica, ¿no? O sea, se cuadriplica. Hay empresas que están ofreciendo baterías hasta $400 por kilowatt, ¿no? Pero bueno, aquí tomé como ejemplo $200. Estamos hablando de $200 por 45 kilowatts hora. Estamos hablando de que la misma batería a nivel prototipo, hablando de que vas a conseguir una o dos baterías nada más, el valor sería de $9,000. Estamos hablando de 157,500 pesos. Ujú. Vamos ahora a las dimensiones. Ok, bueno, ok, entonces ya sé, la configuración es 156S2P, ya sé más o menos cuánto voy a tener que pagar, ¿verdad? Para conseguir, y eso te va a ayudar a igual a tú que estás haciendo ahorita vehículos o integraciones de vehículos, darte una idea más o menos cuál es el valor de tu batería, ¿verdad? El precio. Vamos a hablar ahora de las dimensiones. Y también eso tiene que ver mucho del tipo de química. Aquí viene el concepto volumétrico de las baterías. En general, este valor que vemos aquí, que es de 280 watts hora por litro, es un estándar. Hay celdas que te dan menos y otras que te dan más, que te dan, por ejemplo, 250 watts hora por litro, otras que te dan 350, ¿no? Entonces ahí tenemos más o menos 50, 60 watts hora por litro. Pues, para que te des idea, una de estas baterías, si yo tomo este valor estándar, estamos hablando de 45 kilowatts hora, aquí perdón por el kilo, eran 100 kilo, pero bueno, 45,000 watts hora entre 280 watts hora me da un volumen de 160 litros. ¿Cuántos son 160 litros? Por ejemplo, aquí unas dimensiones potenciales, como lo hablaba en la presentación previa, o en la hoja previa, perdón. Sería, por ejemplo, una batería del tamaño de 0.7 metros por un metro por 0.25 metros. Estamos hablando de 0.175 metros cúbicos, que son 175 litros, ¿no? Entonces, más o menos, si se pueden imaginar, una batería que sea de 70 centímetros por un metro por 25 centímetros, ese es el volumen del tamaño de la batería. Ahora bien, el peso, que aquí viene el tema gravimétrico. Entonces, el valor de 280 watts hora litro es el volumétrico y este es gravimétrico, donde ya se relaciona la energía con el peso. Igual, este valor de 160 watts hora por kilogramo, igual es un valor promedio. Hay químicas que tienen densidades energéticas mayores o menores. Estamos hablando de más o menos 10, 20 watts hora, dependiendo la química, ¿no? Pero bueno, para darte una idea, esta misma batería que les platico de 70 centímetros por un metro por 25 centímetros, tomando en cuenta este valor de 160 watts hora por kilogramo, nos da un peso de 280 kilogramos.
Entonces ese sería el peso de tu batería. Igual eso tú lo puedes, tú lo pudieras, agregar dentro de tus cálculos de peso de tus vehículos. Yo actualmente en mi trabajo, eh, las baterías, y bueno, y dices, bueno, es 45 kilowatts hora de qué vehículo es una batería de ese tamaño, ¿no? Para darte una idea, un concepto, alrededor de ese tamaño, un vehículo Tesla, por ejemplo, tiene baterías de unos 30 kilowatts hora, por ejemplo. Estamos hablando de 30, 25 kilowatts hora. Hay algunos que tienen rango extendido que se llegan a los 45 kilowatts hora, ¿no? Entonces, básicamente, en este punto estamos hablando de una batería más o menos del tamaño del Tesla, ¿no? Más o menos. Yo en maquinaria pesada o vehículos pesados, por ejemplo, yo manejo baterías con voltajes mayores, tal vez 800 voltios con energías de hasta 100, 110, 120 kilowatts hora. Estamos hablando de alrededor de 3 veces el tamaño de esta batería. Tú ya se imaginarán, son baterías muy costosas. Estamos hablando de baterías de entre 10 a 20 mil dólares a nivel prototipo. 10, 20 mil dólares que cuesta cada batería. Y sí, estamos hablando de un peso de una tonelada, tonelada y media, ¿no? Dependiendo igual de la configuración. Igual entre más grande, pues necesitas agregar un poquito más de hardware, bueno, de cosas metálicas, por ejemplo, para estructuras y para poder mantener la batería íntegra, ¿no? Pero a donde trabajo, pues sí manejamos baterías muy grandes. Les platicaba baterías de 1.5 metros por metro y medio y 1 metro de alto, por ejemplo, que llegan a pesar una tonelada, tonelada y media. Pero al fin y al cabo, el concepto y la manera en que nosotros calculamos las baterías y el tipo de tecnología es parecido. Bueno, ok. Entonces voy ahora a hablar un poquito de los componentes. Para eso, preparé aquí un modelo muy, muy sencillo para que nos podemos darnos una idea de cómo funciona una batería. Aquí preparé un modelo muy sencillo. Aquí tenemos una batería parecida a lo que platicamos ahorita. Aquí tenemos una caja, que es un enclosure, y para eso me voy a ir primero a la presentación. Primero aquí. Me voy aquí a los componentes. Tenemos una caja, que eso es el componente que tú vas a ver siempre por fuera, ¿no? Y esto le llaman gabinete de baterías o enclosure. ¿Qué materiales puede tener? Puede ser un enclosure de embutición profunda, por ejemplo, como este que tú ves aquí. Este es uno de embutición profunda o fundición de aluminio, por ejemplo, que tú ves acá, o de plástico. También existen enclosures de plástico o de chapa metálica, ¿no? Que son como ese tipo, ¿no? Aquí en mi ejemplo, pues este puede ser de aluminio. Básicamente es una cajita donde voy a empezar a colocar mis baterías. Y aunque no lo crean, así es como se comienza las primeras interacciones con las baterías. Empiezas con un modelo súper básico para empezar a determinar el tamaño de la batería y después empezar a ver cómo vas a montar tu batería en tu chasis o en el área donde va a estar el paquete de baterías, ¿no? Pero así comienzas. Entonces tenemos aquí el enclosure, que puede ser cualquier tipo de estos componentes. Entonces voy a ocultar aquí mi tapa. Voy a ocultarla. Y aquí adentro, si te das cuenta, ya tengo algunas cosas. ¿Qué tenemos? Tenemos estos que son módulos de batería. Estos son 6 módulos. Entonces me voy a ir aquí a los módulos de batería. Estos módulos, si tú ves acá, están empaquetando celdas. En este caso, estas celdas son las celdas prismáticas. Si tú ves en esta imagen, este es un módulo de baterías. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esta es un módulo de baterías que tiene 15 celdas. Entonces, esta la podemos llamar 15S1P. 1P porque digamos, un grupo que está conectado en conjunto, sería 15S1P. Este sería 15S1P. Este módulo tiene igual su enclosure. Hay algunos que tienen un enclosure que está sellado, que está hermético, que tiene algún rating de IP67 o IPS 66, 67, que es en contra, para que no entre agua o polvo.
O puede ser que no, puede ser que esté abierto también, ¿no? Al fin y al cabo, el enclosure mayor, o el grande, lo va a proteger de la entrada de agua y de líquidos, ¿no? Entonces tenemos estos celdas, tenemos el enclosure, tenemos aquí algunos componentes como sensores. Estos sensores que ustedes ven aquí son los que van a estar sensando la temperatura y voltaje. Y eso se sensa todo el tiempo para saber el estado de la batería. Si en algún momento una de las celdas, por cualquier razón, ya sea porque ya llegó a su límite de vida o por algún mal funcionamiento relacionado a la manufactura, empieza a elevar su temperatura, el sensor que está sensando su temperatura le lanza una advertencia al BMS o al módulo la administración de la batería y le dice, oye, ¿sabes qué? Hay una celda que está en riesgo. El momento que este sensor, aquí vemos un PCB flexible, es un PCB flexible que está conectado a la batería. En el momento que detecta una de las celdas, que tiene una temperatura o un voltaje diferente, le lanza el BMS dice, oye, ¿sabes qué? Ok, ¿qué onda? ¿Qué está sucediendo? En ese momento, dependiendo qué tan desfasado esté, puede mandar a desconectar la batería de tu vehículo, ¿no? Y en ese momento tú recibirías en tu vehículo el check engine clásico, ¿no? En este caso, checa tu batería o ten cuidado, ¿no? O sea, ve con un distribuidor porque algo está pasando con tu batería. Si esta temperatura se sigue incrementando, por ejemplo, si, por ejemplo, todas las baterías están a 25 grados, por ejemplo, imaginemos que están todas a 25 grados y una de repente se subió a 30, ¿no? A 26, 27, entonces el sistema detecta, algo está sucediendo, todavía no desconecta la batería, todavía sigue dando voltaje, de repente esa sube a 30, 35, en ese momento te lanza una alerta a ti para que vayas con el mecánico. Y decide que quiere democracia. Ah, con el tema, si por ahí pudieran poner en mute su micrófono, sería excelente. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Ah, te mando una alerta, ¿sabes qué? Llévalo con el mecánico, ¿no? Con el electrónico, con el eléctrico, con Tesla, por ejemplo, con el distribuidor, ¿no? Si esa temperatura ya no es 30, ahora sigue 35, 40, entonces el sistema tiene algoritmos que le dicen, ¿sabes qué? Ya está empezando un evento térmico, que es el famoso thermal runaway, ¿no? Este thermal runaway, este evento térmico, lo que va a suceder aquí es que va a empezar a liberar energía de una manera muy brusca y lo que va a suceder es que esa energía va a empezar, o ese calor va a empezar a afectar las demás celdas. So, en ese momento te va a arrojar una alerta de salte de inmediato del vehículo. En el momento que en tu vehículo eléctrico viene esa alerta de, sabes que thermal runaway, tienes 2, 3 minutos y esto viene por regulación también. Y este es uno de los Functional Safety, el FUSA famoso, el 26262, ahí viene regulado donde tu proveedor de baterías tiene que decirte en cuánto tiempo tiene tu usuario para poder salir de vehículo y cuánto tiempo el enclosure va a poder mantener el fuego dentro del enclosure antes de que salga del enclosure, ¿no? Entonces hay diferentes regulaciones, unos son 1, 2, 3, 4, 5 minutos, que es el tiempo que el usuario puede estacionar el vehículo y bajarse, ¿no? Porque va a empezar un evento térmico. Los eventos térmicos pasan a estos niveles, al nivel de celda, ¿no? Y tienes estos sistemas que están sensando todo el tiempo que está sucediendo, ¿no? Actualmente existen tecnologías donde lo que hacen es que las rellenan alrededor de materiales que previenen, o no que previenen, sino aíslan esos eventos térmicos. ¿A qué me refiero? A que una celda puede empezar un evento térmico, pero el material que está alrededor lo que hace es que encapsula ese movimiento térmico, y no deja que se propague más esa temperatura o esas flamas, ¿no? Es sorprendente, la verdad, es increíble. Hay ciertos materiales, por ejemplo, se me fue ahorita el nombre de uno de los. Son finas capas, literalmente como una hoja, donde de un lado puedes tener 300 grados centígrados y del otro lado de la capa puedes tener 20 grados centígrados.
Realmente sí es increíble y aquí es mucho el tema del avance de materiales. Hay materiales que están fuera de serie, por eso las baterías son caras. Te digo, del tamaño de una hoja, mica, se llama mica, uno de ellos es la mica. Tamaño de una hoja donde aquí puedes tener 300 grados centígrados y del otro lado 20 grados. También disipan el calor estos materiales, que normalmente estos materiales están alrededor de los módulos, ¿no? Para prevenir este thermal runaway. Pero bueno, entonces aquí tenemos este módulo, tenemos igual la conexión de alto voltaje. Estos que tú ves aquí son los bus bars llamados o las barras colectoras que igual se conectan a las celdas. Y al último tienes tus salidas las salidas es esta, tienes el conector de alto voltaje que al último es donde te vas a conectar para sacar la energía, ¿no? Bueno, regresando aquí el ejemplo. Entonces, este ejemplo, digo, perdonen por la simplicidad, pero era para que se entendiera un poquito más, ¿no? Tenemos aquí este ejemplo, tenemos aquí 6 módulos de baterías. Estos módulos de baterías pueden estar conectados en series o en paralelo. Regresando al ejemplo, es probable que, por ejemplo, aquí tengamos 156 en serie y otras 156 en serie y estas dos están conectadas en paralelo. De hecho, si yo serían 156 entre 3 sería 52. 156 entre 3 nos da 52. Entonces yo tendría en este sistema, en este arreglo, 52 celdas empaquetadas en cada módulo. Aquí están conectadas en serie, otras conectadas en serie. Entonces este arreglo de 6 módulos me podría dar el 156 2P que les platicaba. Imagínense que estos 156 1P, 156 1P y juntas me da el 156 2P, ¿no? De hecho, así es como empezamos nosotros, los diseñadores, desarrolladores de baterías, a pensar. Una vez que determiné mi configuración, empiezo a buscar en el mercado quién me vende estos módulos. Y estos módulos son los que yo compro, como platicaba, China, Estados Unidos, Europa, y son los que voy a utilizar para integrar a mi batería. ¿Ok? Bueno, más adelante podemos hacer preguntas y respuestas. ¿Ok? Después ok, ya tengo mis componentes, la celda, el enclosure. Vamos ahora a la unidad de desconexión de la batería. Esto que ustedes ven aquí es lo que les platicaba. Estos componentes que tú ves aquí son los componentes que me van a ayudar a desconectar la batería. A conectarla y a desconectarla, ¿no? Si, por ejemplo, mi vehículo está apagado, mi batería está desconectada. Hay lo que se llama contactores, que básicamente son, imagínense, unos barrilitos que están aquí, que tenemos de un lado un cable o una barra colectora, un busbar, y de otro lado también, y están desconectados. El momento que el contactor se activa, se hace esa conexión, ¿no? Se hace esa conexión y tenemos la conexión de alto voltaje. Entonces, estas unidades de desconexión de batería tienen los contactores, tienen el BMS también, o sea, las tabletas electrónicas, que son los que tienen la lógica para estar sensando la batería. Tienen fusibles también. Por ejemplo, aquí tenemos algunos fusibles. Acá también los fusibles de protección. Estos fusibles de protección lo que van a hacer es que a una sobrecorriente ahora sí que a activarse y eso van a hacer que se protejan en los sistemas, ¿no? Y otras cosas más. Te digo, esta es una sesión de introducción. Podríamos pasarnos horas y horas y horas para determinar cuáles son los tipos de fusibles, tipos de protecciones y cómo actúan estos tipos de componentes dentro de la protección de la batería. Pero a grandes rasgos, estas unidades de desconexión de la batería sirven para eso, ¿no? Son como la puerta y entrada, salida. También aquí tenemos la llegada de bajo voltaje. Aquí también es donde llegan las conexiones de bajo voltaje directamente a las PCBs. Por ejemplo, esta es una que tú ves aquí. Para que esté, aquí vemos otro de bajo voltaje, una conexión, que es la que te digo que va a estar sensando la salud de la batería. Entonces, en nuestro ejemplo que realizamos acá, este es mi vidillo, ¿no? Aquí lo tenemos aquí de este lado. Este vidillo va a tener contacto hacia afuera, ¿verdad? Eh, con mis conexiones de alto voltaje hacia el vehículo. También va a haber perdón, alto voltaje hacia el vehículo. También va a haber un bajo voltaje aquí que se va a conectar a un VCU, que es ahora sí que el cerebro del vehículo total. El cerebro del vehículo que va a estar igual sensando y tomando decisiones de la batería.
¿Ok? Bueno, y tenemos las placas frías de refrigeración, los cold plates, lo que les platicaba. Estos cold plates van abajo de las celdas, de los módulos, perdón, y de las celdas. Aquí voy a hacer un corte de sección. Digo, aquí ejemplificando, por ejemplo, acá. Entonces, a ver aquí. Entonces, aquí está. Si te das cuenta, en este ejemplo sencillo que estoy comentando, tenemos los módulos y abajito tenemos nuestras placas frías o cold plates en inglés, ¿verdad? Estos cold plates que están acá están conectados a, ese es el tema o el sistema térmico, están conectados hacia, literalmente, hay bueno, diferentes tipos de refrigeración, hay los que son activos, por ejemplo, que es donde entra un refrigerante, que puede ser en base a agua o alcohol, ¿verdad? O tenemos algunos otros que son inactivos, que simplemente es con circulación de aire, también puede ser, ¿verdad? Pero bueno, en general, para este ejemplo tenemos uno activo, que si te das cuenta aquí, todo esto que tú ves aquí, esto puede ser aluminio. Lo que hace aquí es que entra el agua, el líquido, en estos pequeños eh, que son caminos, ¿verdad? Y tenemos estas figuras porque lo que necesitamos es que haya un líquido turbulento, ¿no? La turbulencia en un sistema de refrigeración es vital para hacer la transferencia de calor. Entonces tú ves todas estas figuras, hacen que el líquido conforme vaya pasando se vuelva turbulento y esa turbulencia te va a ayudar a extraer más energía de las celdas, ¿verdad? Entonces entra el refrigerante a, no sé, a 10 grados centígrados, pasa por estos pequeños compartimentos, va extrayendo la energía de las celdas y después al último sale a 30 grados centígrados, ¿no? Del otro lado. Y ese refrigerante pues ya entraría a un chiller o a un ventilador, a un sistema de refrigeración para volver a enfriar el líquido y volver a entrar al sistema, ¿no? Entonces, esas son las placas de refrigeración. Y por último tenemos los cables de alto y bajo voltaje, como los vemos aquí. Digo, aquí no los tengo representados, pero básicamente serían las conexiones entre cada módulo para en serie y también para el tema de paralelo. También aquí en el tema voy a borrar también estas conexiones van a ir directamente al VDU, que es donde está el BMS. El BMS que platicaba que es el tema del cerebro de la batería. Van a estar conectadas ahí directamente para estar sensando que van a ayudar a sensar en los de bajo voltaje la salud de las baterías. Y pues bueno, para igual dar oportunidad a preguntas y respuestas, esto es en general, ¿cómo puedes conceptualizar el tema de las baterías? ¿Cómo empezamos y lo que tomamos en consideración para desarrollar una batería? Antes de ir al tema de, de preguntas y respuestas, me agregué este slide relacionado a las oportunidades para México. Actualmente en nuestro país estamos con la presidenta Claudia Sheinbaum, se está empujando mucho el tema del desarrollo del proyecto Línea y existen otros proyectos que están naciendo en México. Eso me hace sentir muy orgulloso, vamos por buen camino, hace falta más cosas. Pero bueno, esto es un comentario también en general, si hay algún estudiante que esté escuchando esta plática. Si se dan cuenta, todos lo que les mostré, las figuras, la información, todo esto se tiene que hacer, se tiene que fabricar, ¿no? Y no se está inventando el hilo negro, son procesos de manufactura que ya existen en el país. Estamos hablando de inyección, estamos hablando de inyección de plástico, estamos hablando de fundición de aluminio, estamos hablando de arneses de alto voltaje, de bajo voltaje. Todo eso ya existe en el país. Estamos hablando de enclosures, todo eso ya existe en el país. Tal vez lo único que necesitaremos importar serían las celdas o los módulos, pero todo eso demás ya existe. Entonces, ¿qué oportunidades hay para México? La participación dentro de la cadena de suministro especializada, diseño, desarrollo y producción de componentes, ¿no? Que ya tenemos en México. También otra oportunidad, desarrollo de profesionistas altamente capacitados enfocados al diseño, desarrollo de soluciones para tecnologías de vehículos eléctricos. Si tú eres estudiante y me estás escuchando, estás en la prepa y no sabes qué es estudiar,
Estas son algunas de las carreras que te podrían servir si quieres entrar y seguir apoyando, como yo, a esta transformación energética, transformación de movilidad, ingenieros eléctricos de bajo voltaje y alto voltaje, ingenieros mecánicos, ingenieros de software embebido para aplicaciones de vehículos eléctricos, ingenieros de hardware, ¿no? Estos son algunos, hay algunos más, pero es uno de los principales, ¿no? Ingeniero de software también, porque también se hace un desarrollo de software para controlar la batería, los algoritmos y también para cómo funciona la batería en base al software, ¿no? Y cómo se comunica con el vehículo. También otra oportunidad que existe en México, el desarrollo de módulos de baterías, que es lo que no tenemos en nuestro país, que valdría la pena que existieran más inversores o alguna promoción más allá de poder desarrollar nuestras propias tecnologías para desarrollar módulos y celdas. Tal vez igual hasta cierto punto, no la celda, pero sí el módulo, tal vez la celda seguir comprándola en lo que desarrolla una celda mexicana, y también el desarrollo de módulo de control de baterías de alto voltaje, no hablando del el desarrollo de software para controlar las baterías. Y por último, la gran oportunidad de poder crear una batería de alto voltaje en México, ¿no? Eso nos ayudaría a ser más competitivos. ¿Y a qué me refiero más competitivos, no? La única manera de México poder tener el control de su propio futuro a nivel tecnológico es desarrollar tu propia tecnología. Ahorita en la actualidad estamos siendo impactados por las tarifas, por la cadena de suministro. Si nosotros queremos tener una independencia energética, necesitamos crear nuestras propias tecnologías, ¿no? Y sí tenemos talento en México, sí tenemos producción, sí tenemos manufactura. Lo que hace falta es que la gente que estamos en estas pláticas nos reunamos y nos juntemos y nos unamos para poder crear esa tecnología, perdón, para poder crear esta autonomía energética y de tecnología en nuestro país. Antes de pasar, estos son mis datos, mi correo personal, igual mi correo electrónico, estamos trabajando en una iniciativa llamada México Eléctrico, mi número de celular, mi México de Estados Unidos, llegan a tener alguna duda, comentario, pregunta, no duden en mandarme un correo, un mensaje, y mi WhatsApp está al celular de México, y pues bueno, estamos para servirles, no sé si quisiéramos empezar alguna sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, José Guillermo. Estuvo muy, muy interesante y muy completa la presentación. Em, por acá veo que en el chat habían dejado algunas preguntas. No sé si te parezca que empecemos rapidísimo con esas. ¿Sí? Em, acá Raúl Sánchez había preguntado si todas las prismáticas son de 3.2 volts. Y también tenemos una pregunta de cuál es la diferencia, ventajas y desventajas de las baterías de estado sólido versus las baterías de celdas, módulos, paquetes. Ok, perfecto. Entonces vámonos al tema de los voltios, 3.2. No. Eh, hay celdas que tienen más voltaje, ¿no? De hecho, hace el año pasado, hace unos 6 meses, estuve en el Battery Show, que me encontré con celdas prismáticas grandotas, así grandotas que eran de 50 voltios. Ajá. Entonces realmente el 3.2, digamos, es un valor estándar. Y esto nos ayuda para empezar a a hacer cálculos de tu infraestructura de tu batería. Pero hay las más estándares de 3.2, 2.8, 3.8, ¿verdad? Pero la 3.2 digamos que es un buen comienzo. Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta era el tema de las de estado sólido y de las de litio, la diferencia. Fíjate, la tecnología es la misma. Tenemos un cátodo, tenemos un ánodo y tenemos un elemento, un componente que mueve esos electrones, ¿verdad? Las de litio, lo que usan es el litio. El litio es lo que está entre estos dos cátodo y ánodo para mover los electrones, ¿verdad? Y en el estado sólido ya no es litio, son otros componentes, este, y bueno. El litio en la construcción de las baterías usa también otros componentes, digo, yo aquí estoy súper simplificando, ¿verdad? Pero existen otros componentes que son componentes líquidos
que también ayudan a mover estos electrones, ¿verdad? En el estado, las baterías de estado sólido reemplazan el litio por otros componentes y hay diferentes tecnologías en el estado sólido. La diferencia entre estado sólido y litio es que las de litio tienden a tener, eh, o su preocupación es el tema de la liberación térmica instantánea, ¿no? Y las de estado sólido no tienen ese tema. La diferencia o por qué no nos movemos a estado sólido de inmediato es que aún las estados sólidos son muy caras de producir. Estamos hablando de algunas nuevas tecnologías de estado sólido 5 hasta 10 veces el precio de las de litio, ¿no? Entonces, sí es el futuro, pero todavía no estamos ahí, ¿no? Esa sería la respuesta. Buenísimo. Acá veo un par de, bueno, una pregunta que trae varias preguntas. Dice Diego, pregunta, ¿qué factor de forma te da mejor densidad volumétrica y gravimétrica? Entendiendo que los sistemas que acompañan las celdas de energía pueden optimizarse mejor dependiendo del factor de forma. Luego pregunta si los sensores de voltaje y amperaje deben colocarse por cada celda, módulo o pack, y qué tipo de sistema de mitigación contra incendios se debe emplear para las baterías NCA. Ujú. Bueno, preguntan además si hay normas que regulan los sistemas de mitigación de incendios según la química de la batería. Y cuando calculamos el C-rate de carga, ¿se debe hacer a nivel de energía del sistema o se debe hacer a nivel celda? ¿Y cuáles son los proveedores de celdas más solicitados en Estados Unidos? Ok, bueno, fueron muchas preguntas. Ok, vamos a contestar entonces. Hablabas del factor forma. Aquí depende, ¿no? Por ejemplo, una de las que tienen mejor factor forma son las pouch, porque las pouch las pouch son básicamente como si fueran, imagínate que tienes, no sé, tu bolsita de azúcar, ¿no? Y esas pouch de bolsita de azúcar se pueden deformar. Entonces esas pouch sirven mucho cuando tienes batería, cuando no tienes baterías rectangulares o cuadradas, cuando tienes un espacio pues de cierta manera caprichoso, las pouch pueden funcionar al doblarse, ¿no? Pero está el factor riesgo del thermal runaway por la forma en la que se doblan, ¿no? En el pasado esos fueron los que se usaron primero, de hecho, las pouch fueron usadas mucho. Actualmente hay muchas empresas que sí las siguen usando, pero es porque usan proveedores muy maduros y porque sus procesos de ingeniería están muy maduros que pueden seguir usando los pouch. Para nuevas empresas, y es una recomendación para los que están buscando ahorita baterías en China. Si vas con una empresa en China que es nuevo jugador y te dice que usa pouch, ten cuidado porque no es muy confiable cuando estás usando Pouch con nuevos proveedores chinos porque no han aprendido aún, ¿no? Entonces, Pouch sería una de las de las mejores. La siguiente sería la cilíndrica también. La cilíndrica, igual, el acomodo te da la posibilidad de tener otras formas y figuras que la prismática. La cilíndrica también tiene muy buena densidad y tal vez la prismática es una de las que menos tienen, pero es más fácil la integración de las cilíndricas, digo, las prismáticas, porque las prismáticas básicamente, imagínate un zapato de una caja de zapatos que vas colocando en una caja más grande. Entonces, es más fácil integrar las prismáticas que las cilíndricas. Entonces, aquí básicamente es mucho también el tema del costo y del esfuerzo de integración. La otra pregunta del tema del Thermal Runaway, el tema de las regulaciones y lo que se puede hacer para evitar un Thermal Runaway. Un Thermal Runaway básicamente no se puede apagar. De hecho, básicamente, y eso falta mucha desinformación en todo el mundo, ¿no? Me tocó ver un incidente, bueno, vi por video un incidente de una fábrica china donde empezó un Thermal Runaway, un evento térmico en una fábrica, bueno, el último pues hubo muchos fallecidos, ¿no? Ahí, desafortunadamente, pero fue mucho porque en el video se ve la gente aventándole agua, ¿no? Aventando agua para poder querer apagar el fuego de este evento térmico. En las fábricas que hacen baterías,
lo que tienen que tener, ¿verdad? Y no todas las empresas lo tienen, las empresas que están reguladas, lo que tienen que tener son albercas de baños químicos. Cuando un evento térmico comienza, no lo puedes apagar. Lo que se tiene que hacer es dispersar la energía. Entonces, lo que se hacen en estas empresas que hacen baterías, que tienen sus albercas químicas, lo que es cuando se empieza a disparar un evento térmico, la batería se avienta a estas albercas químicas, lo que hacen es que empiezan a desionizar, empiezan a quitar la energía de la batería, que es la única manera que tú puedes hacer para apagar un evento térmico. Entonces, lo único que se puede hacer en una batería cuando hay un evento térmico es cuánto tiempo puedo retrasar que ese evento térmico salga fuera de mi enclosure. De hecho, esa es la regulación. La ISO 26262 determina cuánto tiempo, ¿no? 1, 2, 3, 5 minutos, siendo estándar 2, 3 minutos, ¿no? Ese es el tiempo. Lo que se hace en las pruebas es que se hace un evento térmico. ¿Cómo hace un evento térmico? Una batería la picas, por ejemplo, con un alfiler, literalmente un módulo, con un alfiler lo picas y en ese empieza el evento térmico. El enclosure tiene que ser capaz de evitar que las flamas salgan del enclosure por 3 minutos, que es el tiempo que tú tienes para salir del evento, ¿no? Salir de tu vehículo. La otra pregunta relacionado al C-rate. El C-rate, y para los que desconocen del tema, no hablé de ese tema, te digo, porque el tema de baterías es un tema muy, muy amplio. Podemos tardar mucho tiempo hablando del tema. No tomé el tema del C-rate, pero el C-rate se refiere a a la carga y descarga que tiene tu batería. Sí, si hablamos de 1C, 1C o 1C es el 100% de la carga y descarga de la batería, ¿no? Y estas carga y descarga del C-rate o el rango, el rate, traducción en español sería el ratio de carga y descarga, se determina por la celda, a nivel celda. Tú lo que, y aquí entra mucho el tema, por ejemplo, de los híbridos, ¿no? Igual, en otra ocasión podemos platicar diferencias entre vehículos híbridos y vehículos totalmente EV, ¿no? Y las baterías híbridas y las baterías que son full electric. La principal diferencia entre una híbrida y un EV es el C-rate. Mientras la EV funciona a 1C, que se puede cargar y descargar en cierto momento, los híbridos tienen 2-3C, o sea, se cargan y descargan rapidísimo, ¿no? Entonces ese sería más o menos como podemos manejarlo a nivel celda. Otra pregunta. Súper, muchas gracias. Voy a ir con las últimas preguntas porque ya estamos un poquito sobre el tiempo. Pero bueno, creo que algunas podemos medio condensarlas, porque por acá nos preguntan, en tu experiencia, ¿cuándo se volverán comercialmente populares las baterías de sodio? Y las otras preguntas tienen que ver con justamente con qué participación tiene hoy México en la cadena de componentes en la fabricación de baterías de alto voltaje para la industria automotriz de Estados Unidos. Por acá nos preguntaban, ¿quién de los participantes de este webinar está fabricando este tipo de baterías en México? Si quieres, con esas tres nos quedamos, y los voy contestando. Eh, lo que está deteniendo que las de estado sólido se hagan populares o se usen es el negocio en realidad, ¿no? Este, yo creo que va a pasar mucho tiempo, estoy hablando de 10, 15 años, 20 años. ¿Por qué? Y esto entra mucho debate. Desde mi punto de vista, y es lo que sucede con el petróleo. Ahorita lo que se está haciendo o lo que se tiene que hacer, lo que están haciendo las empresas o los gobiernos es la extracción de litio se está volviendo un negocio fuerte. Entonces, ahorita no van a cambiar de tecnología, aunque sea mejor, porque se necesita explorar y extraer primero el litio. Y una vez que llegamos a una extracción de litio que ya no sea sostenible, porque ya no hay reservas, ¿verdad? O por un conflicto internacional es donde vamos a empezar a ver otras tecnologías. Lo mismo sucedió con los vehículos eléctricos. De hecho, el vehículo eléctrico que conocemos ahora se pudo haber desarrollado bien hace 50 años, pero estaba el petróleo a todo lo que daba y pues obviamente no había ningún gobierno que no quisiera cambiar a otro tipo de tecnologías, ¿no? Entonces yo creo que sí va a pasar un rato.
Porque al no ser democratizada la tecnología de sodio, no va a bajar el precio. La única manera de bajar el precio es el volumen. Si no tienes a muchos competidores usando baterías de sodio, no vas a bajar el precio y por ende no se van a vender, ¿no? Ese es un tema. La pregunta, la respuesta. El tema de cadena de suministro en México. Te puedo decir que sí hay algunos pequeños y medianos empresas que están haciendo ya sus baterías, pero ninguna realmente a nivel internacional para poder competir con los grandes negocios. Ujú. ¿Por qué? No sé. Nosotros, yo en mi empresa hemos buscado proveedores y les compramos nosotros hemos cotizado con empresas en Alemania, inclusive con Turquía. Hay empresas en Turquía que están haciendo baterías. En China no se diga, en Estados Unidos, pero ninguna en Latinoamérica. Yo creo que no existió esa visión ni ambición para hacerlo, pero se puede. Básicamente en México ya tenemos todo. Digo, lo que hace falta nada más serían las celdas, que aún pudiéramos nosotros importarlas de Asia, pero sí hace falta mucho esa parte de visión y ambición. De hecho, personalmente estoy trabajando para poder desarrollar una batería competitiva en México. Si están interesados, pueden contactarse conmigo para ver de qué manera pueden sumar, pero hace falta esa parte, ¿no? De poder hacer baterías que cumplan con las normativas, para poder entrar a Estados Unidos. Súper, pues te agradezco muchísimo, José Guillermo, estuvo excelente la exposición. Se quedaron varias preguntas pendientes, pero justamente como comentabas, creo que este es un tema que da para hablar mucho más. Entonces, mi propuesta es que esas preguntas no las quedamos y hacemos una siguiente sesión sobre este tema. Ya vimos que hay mucho interés y muchas dudas todavía. Entonces podemos armar otra sesión de webinar para seguir aprendiendo de los expertos. Muchísimas gracias por la exposición y por toda la información tan detallada. Germán, no sé si quieras decir algo para ya cerrar. Gracias, Diana. Bueno, pues primero que nada, agradecer a José Guillermo, gracias y felicitarte por tu exposición tan clara. El tema de baterías es un tema amplísimo, con muchísimo detalle técnico que pues evidentemente en este ratito no se puede abordar con ese detalle. Hay un sinnúmero de posibilidades en todas las tecnologías, en toda la electrónica, en todo lo que está detrás de los vehículos eléctricos. Coincido con Guillermo en que debemos buscar el seguir avanzando en nuestra propia tecnología, en tener bajo control la tecnología mexicana alrededor de los vehículos eléctricos. Ya tenemos ejemplos en México de empresas, de universidades, de mismos gobiernos haciendo vinculación para lograr estos objetivos. Ya tenemos ahí el Taruc, ya tenemos ahorita el esfuerzo de Lolinia, ya tenemos una gran cantidad de empresas trabajando en ello, una gran cantidad de estudiantes con mucho entusiasmo en competencias de vehículos de cochecitos, el Electratón, Fórmula SAE. Creo que vamos por buen camino. Hay esfuerzos de el desarrollo nacional en baterías, desde la extracción y luego todo el procesamiento de litio, que es la base fundamental para poder tener nuestra tecnología. Y bueno, pues seguir con estos esfuerzos en AMIBE, en todos estos eventos de difusión, de compartir las experiencias, es fundamental hacer equipo, empujar para adelante y ahorita, bueno, está claro que sí se puede. Y bueno, Guillermo, muchas gracias por iniciar esta serie de webinars. Diana, muchas gracias por la organización y a todo el equipo de Amibe y a cada uno de los que estuvo atendiendo esta charla. Gracias por estar y bueno, y seguiremos adelante empujando la electromovilidad en México. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Un Gracias. placer.